Buena jornada para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a hablar en esta agenda abierta. Primer tema, algo que está ocurriendo en Venezuela. Sigue en este país un plan de distribución de combustible con un nuevo esquema de precios. Preguntamos para abrir el debate también en redes sociales, en el espacio Twitter, si se abre paso al fin del contrabando y a la justa evaluación del precio de la gasolina que tanto necesitamos. Lo invitamos a que nos acompañe. No solo tenemos presencia en Twitter, también en Instagram. Vamos a empezar a sumar información, conocimientos y debate. El gobierno de Venezuela continúa implementando su agenda de flexibilización de la cuarentena, así como la puesta en marcha de un nuevo esquema para la distribución y el abastecimiento de la gasolina en el país. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ofreció un balance de las reuniones sostenidas con los sectores económicos que retomaron sus actividades el lunes como parte de la flexibilización de la cuarentena. 10 sectores económicos iniciaron sus actividades comerciales bajo un esquema de flexibilización orientado hacia el carácter social que consiste en 5 días hábiles por 10 días donde se reduce la movilidad de los ciudadanos. En ese mismo orden de ideas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca la normalización y regularización del suministro de combustible en el país, afectado en los últimos meses por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos. El plan está orientado a combatir los efectos del bloqueo económico que impiden a la nación suramericana la adquisición de los aditivos necesarios para la refinación del crudo. El mandatario agradeció la labor de los trabajadores del sector petrolero para la distribución y expendio de la gasolina en al menos 200 estaciones de servicio del país, completamente equipadas para este servicio. Se aplicarán nuevas tarifas al combustible fijado a precio internacional en 50 centavos de dólar por litro. Esta modalidad se combina con un esquema de subsidios a un precio de 5.000 bolívares por litro y se permitirá la compra de 120 litros al mes a vehículos particulares y 60 litros para las motos. Hoy, en Agenda Abierta, abordaremos las nuevas medidas estratégicas adoptadas por el gobierno venezolano que apuestan al fortalecimiento de un mundo multipolar de cooperación internacional ante las amenazas y la hegemonía estadounidense. Ya nos está llamando nuestro corresponsal que está en una bomba de gasolina, un sitio, porque si digo esto en el resto de Latinoamérica, no en todos lados se dice igual. Una estación de servicio, ¿sí? Allí donde expenden combustible, está listo para reportarnos a ver cómo se da todo ese mecanismo hasta ahora. Mientras tanto, Radio Mundial dice, desde este martes, 1.568 estaciones de servicio funcionarán desde las 5 de la mañana. Una información aportada ayer por el vicepresidente sectorial para Economía y Petróleo, por Tarek El Aizami, calificando como exitosa la primera jornada de expendio de combustible. Dio a conocer también El Aizami de qué manera se han hecho, luego de la jornada de debut de ayer, todos los cambios necesarios para que hoy, martes, sea todo mucho más rápido y expedito este expendio de combustible. Además, voy al siguiente portal. Fíjense que voy a sumar información que aporta Cancillería de este país. Jorge Arreaza, que es el canciller venezolano, ha denunciado nuevas persecuciones de Estados Unidos para asfixiar la economía de este país. Arreaza acusó al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de continuar con su guión ficticio de persecuciones contra la economía venezolana en medio de los fuertes disturbios raciales que calientan las calles de Estados Unidos. El mensaje del canciller hace alusión al anuncio del gobierno de Estados Unidos a través de las investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de incluir a miembros del gabinete en la lista de funcionarios del gobierno bolivariano por quienes la administran. Trump está ofreciendo un pago de recompensa. Además, voy también a este tuit. Ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa,
con estrictas medidas de protección, atenderán al público, las agencias a nivel nacional. Allí está hablando justamente cómo, de acuerdo al número en el cual termina la cédula, usted puede ir justamente a estos espacios. Lunes y martes, terminal de cédula de 0 al 4, miércoles y jueves de 5 al 9, los viernes las personas jurídicas, y aporta él: cuidándonos y cuidando a los demás, venceremos. Así, en esta jornada de flexibilización de cuarentena y de expendio de combustible, se van preparando justamente los espacios en Venezuela. Voy a ir a sumar información aportada por el presidente de la Nación. Miren lo que dijo Nicolás Maduro. La flexibilización es consecuencia del avance del control de la pandemia. Vamos a aplicar el modelo venezolano. ¿Cómo es esto? 5 por 10 le llaman. 5 días de flexibilización, 10 de cuarentena. Así que cuando escuchen ahora hablar o vean en redes sociales 5 por 10, se refiere justamente a esto. Y hablando de cómo se ha logrado este abastecimiento de combustible que hasta ahora se distribuye entre los ciudadanos de Venezuela, hay que recordar este mecanismo cruzado Irán-Venezuela, donde 5 barcos iraníes trajeron este combustible, aditivos, insumos que necesita la industria petrolera, y por eso el portavoz de la Cancillería iraní ha dicho: los estadounidenses no pueden tolerar este intercambio comercial Teherán-Caracas porque están acostumbrados a acosar y a romper la ley. Si Venezuela hace, y ahí viene el gran anuncio, el gran apoyo, si Venezuela hace una nueva petición de suministro de gasolina, enviaremos más. Así las cosas. Leonel Retamal, listo y presto, aquí mismo en Caracas, en una gasolinera. Leonel, adelante. Hola Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos precisamente, como tú decías, en una gasolinera. Esta tiene la particularidad de ser una de las 200 a nivel nacional que va a vender el precio de referencia internacional. Es decir, cada litro de gasolina cuesta aquí $0,5. El cálculo, bueno, ahí tienen una taquilla con los precios. 10 litros de gasolina son $5, para que nuestro público internacional tenga la referencia. En esta gasolinera tiene algunas particularidades. No es una gasolinera de precio subsidiado, como ha informado el presidente. Aquí puede venir cualquier placa patente a recargar y tiene el precio internacional. El total de gasolineras en todo el país, como tú decías, son 1.568, por lo tanto 1.368 están en el otro esquema, es decir, este esquema de la gasolina subsidiada, en que hay algunas restricciones. Por ejemplo, hoy solo tocan las patentes 3 y 4 y las personas tienen un monto total para cargar de 120 litros en el caso de vehículos de 4 ruedas y 60 litros en el caso de las motocicletas. Entonces, eso es una cuota mensual. Han informado que este es un plan que se aplicará por 90 días, que se va a estar evaluando para ver también la adaptación del público y las conversaciones que se puedan hacer con los distintos rubros para que también no impacte en el precio de los alimentos o del transporte. Y en este punto está la tercera medida que se aplicó, que es un subsidio total de 100% al transporte de carga y de pasajeros, precisamente para evitar esas fluctuaciones bruscas en el transporte. Las autoridades el día de ayer hacían una evaluación positiva del primer día, diciendo que, bueno, que hay errores, que hay cosas que mejorar, que hay adaptaciones que ir dando, pero que en general la evaluación es positiva. Para ahondar en este punto estamos precisamente con el señor Ernesto Pérez. Él es dueño de esta bomba privada, una de las 200 a nivel nacional. Y bueno, le queremos consultar cómo ha sido la recepción del público a esta modalidad nueva que se está implementando en Venezuela. Hasta ahora están aceptando la gasolina del costo de 0.50 por dólar sin ningún problema. Y nosotros estamos despachando por lo menos 400 o 500 carros al día, sin ningún problema. ¿Cómo fue este proceso? ¿Ustedes se acercaron con el gobierno les propuso esto? ¿Cómo fue el mecanismo para que esta nueva modalidad, que es novedosa aquí en Venezuela? Bueno, nos sorprendió. Nosotros tenemos un año sin trabajo, no teníamos gasolina desde hace un año, el costo de la gasolina era regalado, nosotros no ganábamos nada y nos sorprendieron con esta decisión de vender la gasolina en dólares o en divisa. ¿Qué opina usted que esto es un nuevo comienzo también para el mercado interno de la gasolina, cierto? ¿Cómo cree que se va a desenvolver este mercado nuevo? Bueno, yo creo que esta es una solución, primero para el contrabando
y después para todos los problemas que hay con el asunto de la gasolina. Y todos van a tener gasolina, y sin cola y sin problema. Y se acaba el bachaqueo, que es el principal problema de este país. Claro, el bachaqueo es conocido aquí en Venezuela como el contrabando, ¿cierto? ¿Hay alguna restricción para los usuarios, para cantidad de litros, placas patentes, algo aquí, alguna restricción de algún tipo? No, esta estación de servicio la catalogaron como premium y no hay ninguna restricción ni de día ni de cantidad. Estamos despachando a todo el que venga a poner gasolina. Bueno, muchas gracias. Ahora, bueno, esta es la situación, un elemento novedoso dentro de los 3 que se anunciaron el pasado sábado, es decir, gasolineras privadas 200 a nivel nacional, 1.368 gasolineras que distribuirán precio subsidiado. Este precio es de 5.000 bolívares. Para tener una referencia, según los datos del Banco Central, $1 son 200.000 bolívares al día de hoy, y por lo tanto 1 litro a este precio subsidiado es casi el 95% de subsidio. Y el tercer punto es el subsidio de 100% a los carros y al transporte público y de carga. Así que bueno, vamos a ver cómo se sigue acomodando la población a este nuevo esquema y seguir monitoreando las calles durante toda esta semana y todo el mes de junio, que durará este plan de venta por placa patente, y 3 meses, recordemos, todo este plan general de nuevo precio y distribución de gasolina en Venezuela. Marcela. Muchas gracias. Ahora mismo ya empezábamos a cruzar información aquí entre los compañeros con nuestro invitado. Voy con David Paravicini, que es un hombre que sabe mucho de combustibles en general y de geopolítica en general. Es ingeniero experto en políticas públicas energéticas y es docente también. Así que me voy con él. Profe, hoy nos vamos a saludar distinto. ¿Qué le parece? ¿De codito? ¿Cómo anda todo? Bien, bien. Muy bien. De codito suena a que uno es así, pichirre. Pero suelta. Ajá. ¿Me puedo quitar el...? Si lo hace sentir más cómodo, adelante. Sí. Usted decide. Las distancias y todo el protocolo está guardado como para que tengamos sin inconvenientes un diálogo de esa manera. Ha visto allí mismo imágenes en vivo y en directo. Me sorprendí de ver esa gasolinera porque paso por ahí enfrente para venir al canal. Y hoy a las 5 de la mañana había gente esperando, había usuarios esperando cargar, y mire qué rápido ha corrido todo. Hay que decir que se ha dado una primera jornada de expendio de combustible sin mayores sorpresas, lo cual ya le da como un aliento a las autoridades a seguir con ese plan que es nuevo y que se ha implementado. La cuestión es que cuando se dan las buenas noticias no trasciende como todos aquellos que esperaban las malas. Así que ese es un buen punto para empezar, ¿no? Sí, y hay otra gente que todo lo que haga el gobierno es malo. Ajá. O sea, independientemente, o sea, no analizan nada, es una especie de actitud, totalmente negativa, antinacional, porque hoy, más que nunca, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, ante los cambios tan fundamentales que establece el tema, o que ha promovido o ha provocado el tema de la pandemia, la crisis económica global mundial, la crisis ética y de liderazgo mundial que se está viendo sobre todo en el país más importante desde el punto de vista de la economía mundial, como es Estados Unidos, y que hoy es más importante que nunca, hoy en estos días, pues estas fechas, tener propuestas alternativas que superen vicios, trabas, taras que se vienen arrastrando. En Venezuela, en materia energética, es una fatalidad lo que hemos hasta ahora. Era como imposible abordar el tema del precio de la gasolina. El presidente Nicolás Maduro tiene años ya en este afán. Del año 2018 inclusive ya se había propuesto una fórmula para empezar a llevar la gasolina a los precios internacionales que impidieran el contrabando. Sabe que yo siempre digo que en televisión el testimonio mata cualquier cosa que uno pueda decir. Y ahí estaba justamente un dueño de una estación de gasolina diciendo, hace un año que estábamos sin trabajar, hace un año que no tenía gasolina. Creo que ahí está el mejor punto para abordar en esta situación. Exacto. Entonces ahora, Venezuela, que además está siendo acosada por la guerra, Estados Unidos trató una guerra brutal, demoníaca, en contra de nuestro país. Y yo demoníaca porque son intereses bastardos, es robarse nuestras materias primas. Así como se están robando nuestros activos en el exterior,
pretenden también hacerlo con nuestras materias primas, con nuestras riquezas naturales. En este caso, pues Venezuela había coincidido con el tema de las cuarentenas y la pandemia, el tema del cierre de producción y del cierre de la importación de combustible. Todo esto pudo lograrse gracias al país, a Irán, por una parte, que logró y que decidió como país enfrentar las amenazas del imperialismo de Estados Unidos con respecto a la comercialización de sus productos con Venezuela, y a los trabajadores y trabajadoras de las refinerías de Venezuela, que con un plan propio presentado dentro del marco del decreto del Estado Mayor para los CPT, Consejos Productivos de Trabajadores, para rescatar la producción de las refinerías. Y por eso tenemos hoy nuestro parque refinador en funcionamiento, con propuestas y proyectos provenientes del Estado Mayor de los CPT. Esto hay que rescatarlo porque es parte de los conflictos que tenemos con las estructuras tradicionales de nuestra industria petrolera, que agregado al sabotaje, ya como ya dije, demoníaco de los Estados Unidos, también las condiciones internas dentro de PDVSA que impedían que se pudiera dar el hecho productivo como tal. Ahí Entonces, voy a eso. Cuando usted recién me hablaba de un plan y de cómo esperan los antinacionales moverse, yo rápido me acordé de Perón y dije, hay que ver cómo vamos a subir ejido productivo, justamente apelando a la nacional, a unir las fuerzas. Y ahí mismo viene usted ahora con este comentario y yo le pregunto, ¿por qué me habla de lo interno de PDVSA? ¿Qué pasaba? ¿Qué nos pasó antes y qué nos pasa ahora? ¿Qué situación tenemos como para mover justamente ese sostén productivo que necesitamos? Bueno, PDVSA, como sabemos todos, es el producto de una situación en los años 70 en que las grandes transnacionales petroleras y el propio Estados Unidos, en su nueva estrategia energética global, decide que los beneficios que se obtengan de la actividad energética petrolera no va a ser de la actividad refinadora, de la actividad industrial, sino de la actividad extractiva. Esto es una apuesta audaz por parte de los Estados Unidos y por parte de los sectores poderosos dentro del sector energético, de renunciar a que las ganancias se realicen en el área industrial y no en el área de la materia prima. Esto cambió, trastocó todo, los recursos mayormente empezaron a fluir hacia los países productores exportadores de petróleo, y que se dio esa situación extraordinaria de que el petróleo saltó de $1.20, de $1.60, de $2 el barril, hasta 30 y 40 y 50 dólares el barril, $100 el barril después últimamente. Esto hizo que se decidiera construir empresas que representaran los intereses de estas compañías. En Venezuela sucedió exactamente cuando se crea PDVSA en el año 1975 y año 76, que empiezan sus funciones. Los que eran presidentes de las empresas transnacionales, el presidente de la Shell pasó a ser presidente de Maravén, el presidente de la Móvil pasó a ser presidente de la Gobén. Es decir, o sea que nacieron enquistándose en el poder. Fueron el producto de un plan estratégico de cómo desde adentro empezar a extraer la renta nacional y derivarla ahora con la etiqueta del petróleo. El petróleo es nuestro, que fue la etiqueta de ese momento, pero los dólares son de ellos. O sea, el petróleo era nuestro, pero los dólares se lo llevaron. Y solo hasta que llegó el presidente Chávez pudo rescatarse buena parte de esta renta, pero los controles dentro de la industria quedaron. Y esto hizo que se diese una confrontación muy, muy importante entre sectores nacionalistas, trabajadores y trabajadoras petroleros, que ya habían dado muestras en el paro petrolero del año 2002-2003 de que podían desarrollar una gestión de la industria petrolera sin esa gerencia comprometida con esos intereses de esas transnacionales. Esto comenzó con la dirección de Eli Rodríguez Araque, pero cuando el presidente Chávez decidió poner ahí a Rafael Ramírez empezó a trabajar en contra de esta idea y empezó a despedir a todos los trabajadores que habían participado y habían hecho posible la recuperación de la industria petrolera sin esa gerencia. Bueno, fueron perseguidos, votados y bueno, algunos inclusive asesinados.
El señor Ramírez en algún momento tendrá Todo que responder pasaba en plena gestión, con lo cual la auditoría hoy cobra especial relevancia. Si antes ese mecanismo de auditorías no funcionó, hoy tenemos que estar mucho más prestos entonces como control ciudadano, ¿no? Eso que dice es muy importante, Marcela, porque quedó una PDVSA sin control de la Asamblea Nacional, sin control de la Contraloría General de la República, sin ningún tipo de formas de control, ni las contralorías de los consejos municipales o de las asambleas, los consejos legislativos regionales. Es decir, quedó una empresa totalmente fuera de control de cualquier tipo. Entonces, hoy llegó el punto al que PDVSA no era capaz de movilizar o su estructura de costos o su estructura de gestión, de tal manera que la imposibilitaba rescatar producción, rescatar refinación, petroquímica, todas estas actividades. El presidente Nicolás Maduro, que ya viene trabajando esto desde hace bastantes años, prácticamente desde que llegó a la presidencia, logró este año 2020, a través de 2 decretos que se anunciaron el día 20 de febrero de este año, poder romper esta especie de traba insalvable con 2 decretos. Uno, el decreto de la declaración de emergencia y estado de excepción energético. ¿Qué implica esto? Y con ello la creación de la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque, que le permite tomar todas las decisiones que hagan falta para que la actividad productiva se desarrolle, tanto en lo administrativo, organización en general, relaciones internacionales, creación de nuevas instituciones, liquidación de antiguas. De manera que hoy esta comisión presidencial, Ali Rodríguez Araque, tiene el total y absoluto control de todas las operaciones financieras, comerciales, laborales que se desarrollan dentro de la industria. Y esto le da la flexibilidad para poder llegar a un arreglo con un acuerdo para la importación de combustibles con Irán, o a un acuerdo con los trabajadores y las trabajadoras en forma de organizaciones específicas para poder resolver problemas puntuales. Y con el otro decreto, que es de la Comisión del Estado Mayor de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, porque el presidente en su argumentación, cuando crea por decreto este Consejo, este Estado Mayor, son los trabajadores lo que conocen y saben qué es lo que hay que hacer y cómo resolver. Esta combinación de este poder que le da a los trabajadores y las trabajadoras, de poder organizarse para poder proponer estas propuestas productivas con las capacidades de decisión ejecutiva, financiera y administrativa que tiene la Comisión Ali Rodríguez Araque, le permite entonces resolver el problema de la producción en las refinerías, el problema de asumir el control de la distribución del combustible. Es decir, esta forma hoy de distribución está bajo la dirección de la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque y por supuesto dentro de la estructura organizativa que tiene PDVSA, pero con la dirección de ese Consejo Presidencial. Estamos frente a esto además permite, con este decreto presidencial, que ahora con el tema de la gasolina que importada y la forma en que ahora se cambia el sistema de los subsidios indirectos a subsidios directos, que es el gran cambio, la gran transformación, está en esa, que es una transformación además que va a mayor, porque es por primera vez en Venezuela que el tratamiento de la gasolina no se da en función de gasolinas baratas, que son decisiones que se tomaron en el año 1945 con Rómulo Betancourt, que unas políticas globales, mundiales de los Estados Unidos, de impedir el desarrollo del sistema ferroviario, de ferrocarriles, y fortalecer el del automóvil, se impuso en Venezuela el tema de la gasolina barata o la gasolina por debajo de su precio. Y está escrito, Rómulo Betancourt inclusive lo escribió en su libro Venezuela, Política y Petróleo, y desarrolla la tesis de por qué esto es así. Bueno, por primera vez entonces, bueno, el presidente Chávez trató de hacerlo, pero fue imposible. Nicolás Maduro ha tratado de hacerlo y hoy por fin es posible concretarlo. Los subsidios son ahora directos. El precio de la gasolina va a su precio internacional, con esto para impedir el contrabando.
Ahí hay algo que es importante también. Se habla mucho de esa cuestión y se habla también de la posibilidad de pagarlo en divisas. Pero ¿sabe qué? Profesor, no creo, bueno, comenzó ayer recién, pero hasta ahora no he leído mayor información de esta posibilidad que se abre también de pagar en petros. ¿Y por qué digo esto? Porque a fin de año, cerrando el año pasado, una gran cantidad de trabajadores públicos recibía justamente como incentivo salarial una cantidad 0,50 petros. Muchos de ellos, y acá podemos levantar las manos, no hemos podido usar y lo hemos mantenido esos petros como ahorro. Y resulta que ahora la gasolina también se puede pagar en petros. Así que ya el siguiente plan, me toca cargar el viernes, será en el lugar de los hechos ir a ver cómo se toma esa cotización, cómo funciona, porque hay que decir que para el biopago uno pone la huella, con lo cual, por eso hablan de un subsidio directo, con lo cual antes a través del carnet de la patria recibí un mensaje en el teléfono, que ya lo recibí por ejemplo el domingo, diciendo está inscripta, tiene la posibilidad de cargar combustible. Usted elige el espacio, elige el lugar y elige también si va a tomar los 40 litros o Tarek El Aizami ayer hablaba de que si quería los 120 de una vez también tenía la posibilidad de abastecerse. Todas son cosas o precisiones que van apareciendo sobre la marcha y hasta ahora poco se ha dicho de la opción disponible de pagar con petros. Así que creo que ahí también le tenemos que dar, apalancando justamente esa opción, la debida información a eso. ¿Cuánto sabemos de esta posibilidad? Bueno, la posibilidad está en el decreto o en la decisión, puesto que se puede pagar en divisas. Lo que pasa es que, bueno, hasta ahora hay que ver cómo se ha ido desarrollando los sistemas de captación de estas divisas, el sistema de pago. El tema en dólares es que puedes pagar en efectivo y esto es lo que permite esa movilidad más que todos los que son los aspectos digitales. He tenido alguna información de que en algunas estaciones de servicio en las que de sistemas de subsidio del litro a 5.000 bolívares ha habido que pagar en efectivo porque no está funcionando el biopago, no está funcionando la huella. No en todas las estaciones de servicio, según me informaron o se ha visto la información, ha habido el aparato y están llevando el control de tipo manual. El presidente de la República ayer lo oí decir que todavía no está del todo asociado el tema del despacho de la gasolina con el carnet de la patria, es decir, por eso están llevando un control entre manual para poder llevar esa contabilidad. De manera que un proceso que se está iniciando, estamos arrancando de un proceso donde había 0 gasolina a un proceso que hay 100% gasolina, es decir, en todas las estaciones de servicio, en las 1.900, 1.700 estaciones de servicio que hay a nivel nacional, está despachando combustible después de estos 3 meses terribles o 4 meses terribles, o más, porque ya venimos con un déficit, una limitación en materia de combustibles importante y que entonces ahora se está llegando a un casi nivel óptimo en muy corto tiempo. Creo que hay que resaltar es que de nuevo que el proceso ha cambiado la estructura fundamental de país rentista petrolero, porque el precio de la gasolina se llevó al precio internacional, algo que parecía imposible en un país como el nuestro. Por ahí hay gente llorando diciendo que bueno, sí, porque le subieron 0,25 la gasolina en el año 1989, incendiaron el país y ahora que le pusieron a 0,5, ¿qué es lo que pasa? Es que es un proceso distinto, es un proceso donde la población está incorporada. El beneficiario principal de esta transformación es el pueblo, el que el transporte público no sea afectado por el aumento de los combustibles, favorece al 70% de la población que no tiene vehículos. Está siendo protegido. Pasa que ahí también, por ejemplo, aparecen las otras cuestiones. Y con esto paso a leer algunas de las respuestas a nuestra pregunta en Twitter. A ver, y bajo el volumen también acá para poder escucharlos a todos. A ver, aquí nos escribe, respuestas dije a nuestra pregunta en Twitter. Unos hablan de que no han aumentado el poder adquisitivo, que no han aumentado el sueldo para aumentar el costo de la gasolina. Sí, es verdad, y el propio presidente Nicolás Maduro se ha referido, ha abordado este punto. Giovanni, si suben el sueldo para que todos podamos adquirir combustible al precio real y dejan de subsidiar, sin controles, sin limitaciones, con el mismo precio para evitar su traslado a Colombia o a las islas del Caribe, creo que sería mejor que un subsidio a las mafias. Fíjate ahí cómo aparece ya el despliegue de la dialéctica opositora. Luego, otros especulan con que el contrabando ahora va a ser más significativo.
y lanzan el argumento en redes sociales. Pero hay otros que dicen, y mira qué bueno esto, el esquema está bien diseñado, dice Odiseo. Ahora es más difícil el contrabando, pero tengo dudas con los transportistas que se surten gratis. Y ahí viene justamente en subir la auditoría para que esos transportistas realmente hagan su trabajo y no desvíen el combustible, porque el 70% de la población depende de ese servicio. Y ahí viene el otro paso, que es armar una red verdadera de transporte público, como ya hay experiencias de larga data en otros países latinoamericanos, porque también eso implica ir a llevar mejoras a ese 70% de la población que usa ese tipo de servicio de transporte. Y allí el punto, profesor. Bueno, y con esto me quedan segundos porque ya se viene Cuba con su reporte sanitario también. Rápidamente, primero es falso que se aumenta el contrabando, se disminuye a nada, porque con 120 litros de gasolina, Venezuela, que está organizada para resolver los problemas en el carro, la gente necesita más de 120 litros mensuales para hacer sus diligencias, ir al mercado, llevar a los niños, etcétera, toda esa diligencia. Número 2, es correcto lo que tú dices, y el tema del transporte es el punto nodal. Primero, porque es el subsidio al 70% de la población, y segundo, porque el presidente le ha dado la responsabilidad al sector transporte política, no del servicio nada más, sino la responsabilidad política de responder de esta política a nivel de la población. Es un compromiso, lo anunció también el día de ayer, diciendo que va a tener una reunión con el sector transporte para justamente precisar este compromiso, porque van a tener acceso libre a toda la cantidad de combustible que quieran. Es decir, allí efectivamente está el problema político centrado. Y lo otro punto importante, que también lo mencionó el presidente, es que pretende que este subsidio vaya directo a las personas y no al transporte, que el pasaje del transporte valga lo que tenga que valer y el que sea subsidiado sean las personas, el subsidio de la gasolina sea personalizado totalmente. Me voy a Cuba, reporte de las autoridades sanitarias, se les debo las respuestas a la pregunta Twitter, ya sigo. Gracias, David. ¿Y nosotros seguimos o ya listo? Con la COVID-19, lo cual representa el 1,9% de las muestras que se han analizado. Los nuevos casos confirmados ayer, todos son cubanos, 7 son contactos de casos confirmados. De esta forma ya se acumulan el 89,4% de los casos diagnosticados en nuestro país han estado relacionados previamente con un caso que ya se confirmó, que son 1.384. 2 en el día de ayer, no se precisa la fuente de infección y de todas formas se busca. No obstante, ya se acumulan 84, el 4,09% de los casos diagnosticados en los que no se ha podido establecer la fuente de infección. Se mantienen las 133 personas que han tenido en nuestro país como fuente de infección el exterior de Cuba. 6 de los 9 casos diagnosticados son del sexo femenino. Ya de esta forma, en el acumulado, el 50,2%, o sea, 1.051 personas de los casos confirmados son del sexo femenino. 3 en el día de ayer son masculinos y se acumulan 1.041 personas confirmadas del sexo masculino, que es el 49,7% de todos los casos confirmados. 6 de los casos positivos fueron asintomáticos, o sea, el 66,6%, cifra que se ha ido incrementando en los últimos días, y ya se acumulan 1.093 personas que han sido diagnosticadas, que en el momento del diagnóstico no tenían síntomas de la enfermedad, lo cual representa el 52,2% de los confirmados. Grupo de riesgo muy importante que además no podemos identificar al no tener síntomas, no va al médico, no tiene síntomas y que por lo tanto nos obliga a seguirnos protegiendo porque no conocemos quién pudiera estar infectado y a continuar realizando estudios para poder detectarlo aún en las etapas de asintomática. De los casos diagnosticados, en el día de ayer se confirmó
una niña de 18 años de edad, de aquí del Cerro, en La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, y con esto se acumulan 235 niños que en nuestro país han sido diagnosticados con la COVID-19, que como siempre digo han tenido una evolución favorable, y ya en estos momentos 208 de estos 235 se encuentran de alta. Del grupo de 20 a 39 años se diagnosticaron 2 personas, de 40 a 59, 3, que son los números mayores, y de 60 y más, 3 personas. O sea, de 40 a 60 y más, o de 40 y más, se diagnostican 6 de los 9 casos confirmados en el día de ayer. Por provincia, La Habana, los 9 son de La Habana, se distribuyen en 4 municipios de La Habana, y podemos decir que a pesar de esta distribución en los 4 municipios de La Habana, sin embargo, 5 de los 9 casos tienen nexo epidemiológico con el control de foco de los laboratorios farmacéuticos AICA, que, como se ha explicado, ayer lo explicó el presidente de la República, el gobernador de la provincia, fue un evento consecuencia del evento de la época, y que lo que pone de manifiesto es como un incumplimiento de una violación de lo que está establecido puede desencadenar un hecho de una envergadura sumamente importante para nuestro país, para el comportamiento de la enfermedad en un momento en que veníamos con una evolución muy favorable. Por lo tanto, ni bajar guardia en ningún momento. Yo rectifico, creo que en el grupo de 1 a 19 años dije que había una paciente, una niña de 18 años, que hace que sean 235 acumulados. De esta forma, pues La Habana se mantiene en el primer lugar con una tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, tasa por 100.000 habitantes de 8,29, es la tasa más elevada. Matanzas, a continuación, con una tasa de 3,06, Artemisa 0,97, Ciego de Ávila 0,69 y Villa Clara con 0,39. Y podemos decir que hasta el día de hoy, 10 provincias, Granma, Las Tunas, Pinar del Río, Mayabeque, Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo, 10 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud no diagnostican casos desde hace 15 días, que demuestra que cuando se cumplen bien las medidas de restricción, además de que tal vez tengan un riesgo epidemiológico determinado, pues se puede lograr la eliminación de esta enfermedad. Queda demostrado. Se incorporaron en el día de hoy Las Tunas y Pinar del Río a este pelotón de provincias y territorios que no diagnostican casos hace 15 días, a pesar de que realizan el muestreo, que lo vamos a seguir incrementando, pero no es que en esta provincia no se muestren los grupos que están establecidos. De esta forma, de los 2.092 pacientes diagnosticados en Cuba, se mantienen ingresados, confirmados 180, son los casos activos, y de ellos 176, o sea el 97,7%, tienen una evolución clínica estable, indicador favorable. Lamentamos siempre los 83 fallecidos que se acumulan en nuestro país, lo cual da un indicador de letalidad del 3,96%. Esto tenemos que decir que con esta letalidad
Cuba se sitúa en la región de las Américas en el lugar número 17 y que la región de las Américas con una tasa de 5,62% y hay 11 países de nuestra región que tienen una letalidad por encima de la tasa de las Américas. Cuba, reitero, en la posición número 17 en el día de hoy. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia y en el día de ayer se dio una sola alta, que eso no es favorable porque indiscutiblemente, aunque tuvimos 9 ingresos, pero tuvimos un número muy superior de ingresos que el número de alta, que es un indicador que también nosotros seguimos de acuerdo a la evolución de la enfermedad. De esta forma, con el alta del día de ayer, podemos decir que 1.827 personas, pacientes diagnosticados, ya se han recuperado, están en diferentes momentos de incorporación a su actividad, lo cual representa el 87,4%. Se mantienen 4 casos graves, 3 en el Hospital Salvador Allende y 1 en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto. Un caso grave más que el día de ayer, al incorporarse un paciente al Hospital Salvador Allende, al pasar al estado de grave en el día de ayer. Hasta el día de ayer a las 12 de la noche, 185 países se mantienen con casos de COVID diagnosticados y ya se acumula una cifra de 6.136.085 casos confirmados. Esto da una cantidad de 107.950 en un solo día se confirmaron en el día de ayer. Y en un solo día fallecieron 2.913 personas, lo cual da un acumulado de 371.857 fallecidos, para una letalidad de un 6,06%. Yo esta mañana, como me quedaban unos minutos, me fui a buscar lo que había acontecido. Hay lugares, hay sitios en la información, en los medios, que van actualizando, sitios oficiales de la Organización Mundial de la Salud y demás. Y de esta cifra que teníamos ayer, ya hoy por la mañana están dando 98.237 casos más confirmados y 3.684 casos más fallecidos. O sea, son cifras que alarman. Yo ayer hice un comentario como la incorporación de países con grandes poblaciones, entre ellos Brasil, en nuestra región, pues hacen que estos números sean muy significativos desde el punto de vista del comportamiento de la pandemia. La región de las Américas, con 2.904.566 casos confirmados, el día de ayer con 58.675, solo en el día de ayer, ya representa el 47,34% del total de los casos reportados en el mundo y 163.281 personas que han fallecido en nuestra región, 1.767 en el día de ayer. Eso da una letalidad de un 5,62%. Como ustedes ven, y yo reitero, ¿no? Recuerdo a mis hijas que me decían papi de nuevo, pero yo reitero la importancia de mantener las medidas. Creo que ayer en las intervenciones de las reuniones de los grupos temporales, de los consejos de defensa, se hizo énfasis en la importancia de mantener las medidas, porque el hecho de que tengamos un grupo de territorio
que no diagnostiquen casos hace unos cuantos días, no significa que el problema esté resuelto. El problema está presente, un incumplimiento de medidas nos puede llevar a picos, a rebotes, a una complicación que de verdad que nuestro país, nuestro pueblo, nuestro gobierno, nuestro partido no se merece con el esfuerzo que se viene haciendo. Por lo tanto, a quedarse en casa, a protegerse, utilizar el nasobuco, el distanciamiento social, el lavado de las manos, el hipoclorito, todo lo que sabemos. En eso sí nuestro pueblo tiene mucha cultura, al igual que en otras cosas ahí. Hoy Héctor si tiene algunas preguntas, según me decía, y entonces Héctor te damos la palabra para que continúe esa información. Comenzamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. Allí tenían en vivo y en directo justamente los hechos que se dan en Cuba. Ya es habitual este reporte que dan las autoridades sanitarias ante la pandemia COVID-19 y sus afectaciones en ese pueblo. Allí entonces la información. A esta hora nos toca abordar otros temas también. Vamos con eso. En Estados Unidos persisten las manifestaciones contra el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd por parte de un uniformado policial en Minneapolis. Las protestas se han extendido por más de 140 ciudades del país norteamericano en rechazo a la violencia sistemática de organismos de seguridad contra la comunidad afroamericana. Entre tanto, movimientos civiles y defensores de los derechos humanos instan a la población a mantenerse movilizados en todo el país contra la desproporcionada fuerza desplegada por los agentes policiales. El presidente estadounidense Donald Trump ha calificado las protestas como criminales, pese a que la Fiscalía inició investigación contra los 4 ex policías implicados. Esta mañana en Agenda Abierta seguiremos de cerca los últimos acontecimientos registrados en Estados Unidos contra el accionar policial en ese país. La traducción de esa frase es "no puedo respirar", pronunciada justamente por este ciudadano afroamericano asesinado por fuerzas policiales estadounidenses. Corrientes.com dice: la orden de Trump es reprimir. El presidente estadounidense retomó la iniciativa, organizó 3 eventos. El primero fue una teleconferencia con gobernadores a los que calificó de blandos. Luego de una conferencia de prensa en el Jardín de Rosas del Palacio Presidencial y anunció abiertamente que iba a reprimir. Finalmente, la tercera orden fue dada a un ejército variopinto que iba de guardaparques a Guardia Nacional, pasando por varios cuerpos de policías locales. La orden fue despejar el parque frente a la residencia. Todos afuera. Radio Habana, Cuba, dice: congresistas republicanos critican a Trump por incitar la represión contra manifestantes. Estamos claramente en una situación que causa divisiones en este momento, que se está intensificando, y creo que él necesita hacer más comentarios unificadores, aportó la senadora Shelley Moore. El senador Joshua Hawley consideraba muy importante defender el derecho constitucional de la gente a realizar sus manifestaciones pacíficas. Mitch ha dicho, él es el líder de la mayoría republicana en el Senado, ha dicho que Estados Unidos debería escuchar la voz del dolor y el sufrimiento de las minorías y los afroamericanos. McConnell diciendo eso, imagínense. La Jornada, un diario mexicano, titula: Trump amenaza con usar fuerza militar para mitigar las protestas. Trump indicó que usará su autoridad según la ley de insurrección, una ley de 1807 que establece que el presidente puede desplegar fuerza militar para suprimir insurrecciones, desorden civil y rebelión. De inmediato, expertos en leyes señalaron que esa ley establece que el Ejecutivo solo puede darle uso si se lo solicitan los gobernadores. No es que Trump se puede cortar solo y decidir. El magnate se proclama presidente de la ley y el orden y advierte a esos gobernadores que si no aplastan de una vez la situación, cada vez será peor. Esto está pasando. Me voy de inmediato entonces a sumar información aportada por Jorge Gestoso.
Jorge, buen día. Buen día, Marcela. Siguen las reacciones, las repercusiones al discurso del presidente Trump en el Jardín Rosado en la jornada de ayer, en donde amenazó con usar el ejército en las calles para aplastar a las manifestaciones si los gobernadores no despliegan de manera contundente a la Guardia Nacional y dominan las calles. Sus palabras, y hubo reacciones a todo nivel, entre ellas reacciones políticas. Precisamente en Twitter, Ron Wyden, que es un senador por Oregon, leo sus palabras: el discurso fascista de Trump está al borde de ser una declaración de guerra contra el pueblo de los Estados Unidos. Y la obispo de la iglesia que está frente a la Casa Blanca, es decir, se cruza el Parque Lafayette, la Casa Blanca, el Parque Lafayette, cruzas la calle y está la iglesia de St. John, a donde el presidente se instaló ayer para hacerse sacar una foto con una Biblia en la mano, y para hacerlo usaron la fuerza de la Guardia Nacional y la Policía Federal, es decir, no la Policía de Washington, sino la Policía Federal, dado que como Washington es parte del Distrito de Columbia y es una gobernación federal y no un gobierno local o independiente, para dispersar a los jóvenes que estaban justamente en protestas pacíficas. De pronto, de una manera totalmente inusitada, les empiezan a dispersar con gases, con balas de goma, con cachiporras, para abrir el camino y que Trump salga caminando desde la Casa Blanca, cruce la calle y se haga sacar la foto, simplemente para uso de propaganda, para uso de fines políticos. Precisamente la obispo de la iglesia, a la cual no entró, dijo que todo eso que había hecho el presidente era una farsa. Y esta mañana el supuesto candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, tiene previsto dar una conferencia de prensa sobre precisamente los incidentes, y dice y se adelanta que va a estar diciendo que él no va a hacer jamás la explotación del miedo y la división con fines políticos. Marcela. Muchas gracias, Jorge. Sigo desde aquí abordando justamente los hechos. Tenemos cobertura ininterrumpida sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Vamos a ver también otras informaciones, pensando que el aspecto deportivo no puede quedar por fuera, el aspecto económico, pero ya nos queda poquito tiempo, así que vamos con los deportes en vez de economía. Fíjense, el Fútbol Club Barcelona, el Barça, tiene planeado reabrir puertas del Camp Nou para el público esta temporada. Toda una decisión en tiempos de pandemia. Luego que la Unión Deportiva Las Palmas manifestara por medio de su presidente, Miguel Ángel Ramírez, las intenciones de reabrir las puertas de su estadio, el club catalán quiere mostrar esa misma intención. Para el final de esta campaña se prepara de esa forma. El Camp Nou podría volver a permitir el ingreso de aficionados, por lo que se está estudiando cómo hacerlo, cómo pedir la autorización en su momento a la Generalitat para una apertura parcial del estadio, en el entendimiento de que una vez asumidas las competencias por parte de la Generalitat, en este punto del acceso a los espacios públicos, la administración deportiva, al igual que la Liga y el RFEF, carecen de potestad para intervenir y poner límite alguno. Un poco enredado todo eso para decirlo. Lo bueno que es, ¿y dónde está el objetivo del Barcelona? Bueno, que tiene otro nivel de ingresos económicos y tiene público. ¿Cuántos entrenadores han dicho que jugar sin público es como bailar con la hermana? Bueno, ahí justamente lo que está pasando y lo que no quieren desde el Barça. Quieren sumar y no dejar por fuera la motivación que aporta el público. La Liga Italiana ha publicado el nuevo calendario, excepción de las últimas 3 jornadas para terminar esta temporada. Hablamos de 2019-2020. La Serie A ya hizo oficial en la jornada de ayer este cronograma, buscando terminar la temporada con el Torino Parma. Esto marcaría el regreso del fútbol italiano el 20 de junio y abriría un ciclo de 124 encuentros en 44 días. Van a correr más que nunca los jugadores. Si se da el permiso gubernamental para reanudar temporada, la Serie A organizará la casi totalidad de los partidos por la noche.
Por otro lado, la Liga dirá más adelante cómo seguir con los horarios de estas últimas 3 jornadas. Así entonces hemos llegado al final de esta agenda abierta. Gracias por acompañarnos. Trato de estar pendiente de todos los temas y que lo último puedan verlo en nuestra pantalla. Gracias a ustedes por el voto de confianza cada día. Hasta luego.